Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 14 de diciembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cayeron con fuerza luego de nuevo mínimo del petróleo y expectativa por ascenso de tasa Fed. Esta es la semana decisiva, última decisión del año por parte de la Reserva Federal, donde el mercado está convencido que tendríamos el primer incremento de tasas. El mercado está muy atento a lo que sería este movimiento, porque desde diciembre de 2008 no se ha registrado cambios en la tasa de referencia. De hecho, lo que había tenido el mercado durante esta época era tasa baja en mínimos y tres estímulos monetarios que se conocieron como el Quantitative Easing 1, 2 y 3. Así que es una semana importante para los mercados. Ya hablaremos sobre los impactos de lo que serían los movimientos tasa Fed, que pues básicamente mínimo de petróleo y expectativa de tasas, lo que ha mantenido la presión en los mercados y el nerviosismo. En cuanto a acciones locales retrocedieron en medio de jornada bajo volumen, se presentó correlación con petróleo y mercados internacionales, no obstante las caídas fueron de menor proporción. Recordemos que algunas compras de diciembre y pues la disminución del volumen también ha implicado o ha generado que las caídas sean un poco más débiles. También el mercado se estará enfocando posiblemente en acciones de múltiplos bajos. Después de tantas caídas, las valoraciones por la valoración relativa, incluso la valoración de la compañía se ha vuelto mucho más atractiva y el mercado podría lanzar algunas compras para pasar el año en activos de múltiplos bajos con perspectivas de estabilidad o de crecimiento en utilidades para los próximos años. Ya hablaremos sobre ese particular. Datos que se conocieron el día viernes, confianza del consumidor de Estados Unidos mejora en diciembre 91.3 a 91.8, mercado esperaba 92, siguen siendo un muy buen nivel de confianza del consumidor, lo que augura unas buenas ventas en diciembre. Inventarios de negocios en Estados Unidos no varían en noviembre, se mantienen tuvieron una variación de 0%, se esperaba 0,1%. Y pues digamos que este es un dato de importancia media. El IPP subió 0,3 en noviembre, el anual pasa de -1,6 a -1,1, el núcleo subió 0,5 a 0,5 anual. Esto es importante porque durante la semana también conoceremos el IPC y a medida que la inflación núcleo ha estado recuperando terreno y ha estado subiendo, pues las probabilidades de ese incremento de tasas también lo han hecho. Así que por ahora inflación confirma que tendríamos una mayor probabilidad de incremento de tasas durante la decisión de esta semana. Y ventas al por menor de Estados Unidos crecieron 0,2% en noviembre, sin vehículos 0,5. Estimado del mercado para ambas metodologías será 0,3, así que superó ventas sin vehículos, lo que significa que Estados Unidos continúa con muy buena dinámica económica. Probabilidad de tasa Fed el 16, esta semana, miércoles, tendremos la decisión, pero no es solo la decisión lo importante del miércoles, sino las proyecciones. También entrega durante esta decisión proyecciones de crecimiento. Esto puede hacer, y es importante que tomen nota de esta información, si la tasa de interés llegara a subir en diciembre, pero la Reserva Federal diera señales que el 2016 espera un crecimiento más lento, lo cual implicaría que las tasas de interés también subieran a menor ritmo durante este año, de pronto, digamos que el efecto de fortaleza sobre el dólar del movimiento tasa Fed se anule incluso el mismo día o durante el jueves y viernes. Sé que muchos están viendo que, no, listo, con la subida de tasas de interés el dólar se va a disparar. Existe una probabilidad de que no sea tan fuerte. Recordemos que ya hemos venido subiendo el dólar con mucha fuerza y el incremento del dólar, pues en cierto modo ya está descontado ese movimiento de tasa Fed, por lo que si la tasa sube pero las proyecciones de crecimiento de 2016 son un poco más conservadoras, posiblemente se anule ese impacto. Lo hablaremos y lo recordaremos el día miércoles. Vamos con el VIX que se aleja del 18. Recordemos que estar por encima de 18 con caída implicaría un movimiento de corrección. No descartamos que el VIX continúe relativamente alto a espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal, así que el inicio de la semana sería inicio de volatilidad, de nerviosismo en los mercados. Ya lo está sintiendo. Asia, que retrocedieron en línea con sell-off global, mercados estaban nerviosos por decisión de tasa Fed y caída del petróleo, es una correlación general. Eso pese a que los datos siguen buenos, el índice terciario y de actividad industrial en Japón muestra crecimiento de 0,9% en octubre, superando estimado del mercado, así que industria va bien.
Y el índice Tankan de servicios en Japón en cuarto trimestre se mantiene en 25, mercado esperado caída 23, así que seguimos con buenas noticias en Asia. Lo mismo en Europa, donde la producción industrial creció 0,6% en octubre, superando el estimado del mercado del 0,3 y previo negativo de 0,3. Así que lo único que está dejando esta caída tasa Fed en acciones internacionales son posiblemente algunas oportunidades, sobre todo en lo que es el mercado europeo, que ha venido con estímulo, que tiene mejora en cifras, pero la correlación global simplemente lo está obligando a algunos descensos. Europa entonces inicia el día con caídas en línea con mercados globales, se mantiene cautela por descenso en el petróleo, aunque como ya lo vimos, los datos económicos siguen mejorando. Tenemos noticias del mercado colombiano. Cemex Colombia aprueba perfeccionamiento de adquisición de 100% de las acciones de Zona Franca Especial Cementera Magdalena Medio SAS y su capitalización. Una noticia que en cierto modo pues ya se conocía hace mucho tiempo. Y Ecopetrol anuncia plan de inversiones por 4.800 millones en 2016. Esto significa una reducción del 40% frente al gasto del plan de inversiones de 2015, los cuales nos detalla en su informe. De esos 4.800 serán 660 millones de dólares para exploración, 2.300 para producción, transporte 473 y refinación 1.000 millones. Recordemos que para 2016 se espera que entre Reficar con lo que es producción primero de algunos combustibles y va avanzando durante el principio del año. Los recursos por vender según Ecopetrol de generación interna de caja, desinversión de activos no estratégicos. Recordemos que aún le queda por vender una parte de Empresa Energía Bogotá. También espera vender la participación de ISA y recursos de financiación. Digamos que todavía le queda algo de espacio para incrementar su nivel de endeudamiento. No obstante, pues la voluntad de crédito y las tasas a las cuales logre conseguir recursos dependerá mucho del precio del petróleo. Por ahora, este es el plan de inversiones con una reducción del 40%. No es una noticia que genere algún impacto significativo en el corto plazo. La correlación con el precio del petróleo podría continuar siendo la referencia. Hoy es una jornada ausente de fundamentales económicos. No tenemos noticias relevantes por ahora. Mañana tenemos IPC e índice de confianza de los constructores de Estados Unidos. Mañana noticias importantes y el miércoles la más de todas. Decisión de tasa Fed, producción industrial y construcciones iniciales. Recordemos que hablaremos en decisión de tasa Fed, no solo de la decisión, sino de las proyecciones de crecimiento. El mercado está muy concentrado en el tema tasa Fed, pero lo que más va a importar va a ser las proyecciones de crecimiento. Así que vamos a estar muy atentos a ese punto mañana. Y jueves tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Viernes una jornada que terminaríamos ausente de fundamentales. Así que en términos generales, los mercados internacionales mantienen nerviosismo a espera de lo que es la decisión de tasas de la Reserva Federal. También el bajo precio del petróleo nos mantiene un poco asustados. El petróleo abrió esta mañana bastante bajo, alcanzó un mínimo de 34,50, ahorita está recuperando algo de terreno hacia los 35 dólares por barril, son niveles por debajo del cierre del día viernes, así que la cautela continúa en los mercados internacionales. Y en cuanto al mercado local, podría continuar con descensos en medio de bajo precio del petróleo. Compradores de fin de año limitarían las caídas. Recordemos, vamos a estar atentos a algunas fuerza compradores en empresas que continúan con buenos resultados y múltiplos atractivos después de tanta caída. Vamos con gráficos y hoy miraremos también gráficos semanales en nuestras velas. Por ahora en Dow Jones, fuerte caída el viernes, saliendo de la zona de indecisión, cerrando por debajo y alejándose de los mínimos previos, cerrando también por debajo de la línea de tendencia. Si no cierra pronto por encima de los 17.300, aún hay espacio para corrección hacia 16.800, 16.600, 17.300, el nivel de resistencia para anular la presión bajista. El IPSA, emergentes bajo presión, continúa las caídas. Recordemos que Colombia, en la expectativa tanto de proceso de paz como algunas compras para el fin de año, pues perdió un poco de correlación. Las caídas en Chile continuaron y mientras estemos por debajo de los 2.880, la presión sigue siendo bajista. Ese es el nuevo nivel de resistencia. Dólar continúa con ganancias. Analistas esperan que las ganancias se mantengan ante el movimiento tasa Fed. Más que tasa Fed, para el mercado local le daríamos digamos que preferencia a la correlación con el precio del petróleo. Tasa Fed puede ser que tengamos un escenario donde el mercado ya estaría diciendo, bueno, ya descontamos la subida de tasas y
el ascenso de tasas para 2016 sería más lento. ¿Existe la probabilidad de ese cambio? Lo hablaremos el miércoles, entre miércoles y jueves, pero por ahora, mientras esté sobre los 3.220, el sesgo se mantiene alcista, con posibilidad sí de acercarse a 3.400, 3.500, siempre y cuando el petróleo no recupere terreno. Si el petróleo sigue bajando, la posibilidad de continuar con ganancias se mantiene. Solo rompiendo la baja del 3.220, hablaríamos de una presión más bajista. Vamos con el WTI. Fuerte caída en jornadas previas. Vamos a nuestra plataforma global. Esta es la vela del día viernes. Esa vela tiene un máximo de 36,40 que servirá de nuestro nivel de resistencia. Mientras estemos por debajo de los 36,40, la presión sigue siendo bajista. Niveles 33, 32, no sabemos exactamente dónde aparecerán los compradores con fuerza. Sí tenemos algo claro, y es que este petróleo 36, 35 o más abajo no es sostenible en el largo plazo, ¿cierto? O sea, hay una probabilidad muy alta de que el próximo año tengamos un precio de petróleo por encima de los niveles actuales. No obstante, no sabemos exactamente cuándo termina la caída. Eso es importante tenerlo en cuenta. Así que miraremos en técnicos cuándo están apareciendo los compradores. Por ahora el 36.40 es el nivel de resistencia. Mientras estemos por debajo de ese nivel, la presión continúa siendo bajista. Consecuencia 1 de fortaleza del dólar. 2 del desequilibrio entre oferta y demanda que se mantiene con una PEP que no cede terreno y quiere mantener alta su producción, 36,40. Miércoles, como siempre, tendremos variación semanal de inventarios de crudo, así que estaremos atentos a esos niveles de precio, a ver si tenemos algún cambio en la dirección del mercado. No, 36,40 el nivel de resistencia por ahora. Vamos con el índice Colcap, vamos con nuestro mercado que frenó un poco el avance en las últimas dos jornadas. Este avance no estuvo en línea con los mercados emergentes, digamos que tuvo que ver con nuestro crecimiento de PIB y con alguna expectativa adicional. Logra mantenerse sobre el 70, vamos a dejar para hoy el 1060. Bajamos el soporte de corto plazo un poco digamos que la menor liquidez puede aumentar un poco la volatilidad. 1060, mientras esté sobre 1060, aún hay posibilidad de subir a 1110. 1110 estaría siendo un nivel de resistencia con algo leve sesgo de tranquilidad si logra llegar hasta sus niveles. De lo contrario, si rompe los 1060, la presión bajista podría extenderse. 1060 es el nuevo nivel de soporte para el índice Colcap, que se encuentra entrando en una zona de indecisión. Hay posibilidad de señal de compra en MACD y en RSI, lo cual puede limitar los descensos y está mostrando que efectivamente los compradores están apareciendo en esta zona. Así que 1060 la zona de soporte. Si nos vamos a las velas semanales, tenemos la semana previa una vela tipo martillo que está mostrando claramente que los compradores están entrando y tendrá que romper esos 1100, 1110 para tener una mayor fuerza alcista. En términos de velas semanales, es la resistencia, la misma de diarias, para tener un impulso extra incluso hasta los 1160, un impulso que todavía continuaría dentro de tendencia bajista. 1110 para avanzar al 160, lo contrario simplemente una lucha entre compradores y vendedores de una vela tipo doji que puede generar un comportamiento de indecisión o mantener la presión bajista. Vamos entonces con el 110, el nivel importante. Bogotá en velas semanales y continúa la parte media entre el 60 y 55, continuamos en la zona de indecisión, bajo volumen, no hay una tendencia definida, simplemente continuamos con ese comportamiento lateral, así que lo dejamos 50% de ascenso como de descenso sin tendencia definida por ahora. Bolsa de Valores de Colombia continúa con sesgo alcista en velas diarias, manteniéndose sobre los 16.70, 16.80. El optimismo ha entrado a este activo impulsado por la mejora en los ingresos por derivados que han hecho un poco, han mitigado el descenso en volumen de negociación en acciones. Así que mientras esté sobre el 16.70, 16.80, aún puede alcanzar 17.60. El mercado viene entonces con algo de fuerza alcista, solo perdiendo 16.80, hablaríamos de volver hacia la zona de los 16.20. 16.80 la zona de soporte para BBC. Vamos con Celsia que no levanta cabeza. Bueno, BBC la verdad no vale la pena. Las velas semanales siguen mostrando simplemente que los compradores permanecen ahí, un poquito de incremento en volumen en términos semanales, así que el sesgo se mantiene y el análisis es el mismo. En Celsia, los 2.500 por resistencia en velas semanales se mantienen. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista, solo superando 2.500 hablaríamos de la posibilidad de un rebote. Si logra pasar en esta semana los 2.500, hay posibilidad de avanzar hacia los 2.900, 2.800 en primera instancia, un retroceso de Fibonacci de las velas semanales. Si nos vamos al panorama diario, es exactamente igual.
2.500 el nivel de resistencia para anular la presión bajista y dar rebote técnico, de lo contrario el sesgo continúa. Vamos con Cementos Argos, se mantiene la presión, vuelve a acercarse a los 9.000. Si se logra mantenerse sobre ese nivel, aún hay posibilidad de 9.700. Si lo pierde, volveríamos a presión bajista hacia 8.500 e incluso 8.200. Por ahora continúa en la zona de indecisión, una semana un poco confusa para el activo, que si nos vamos a velas semanales muestra una vela de indecisión, una vela de onda alta. Claramente la indecisión está marcada solo superando esta zona de máximos de las 2 semanas previas. La línea de tendencia hablaríamos un poco más de presión alcista, a lo contrario el sesgo bajista se mantiene hacia los 8.500 y 8.200 como escenario probable. Vamos con Cemex Latam Holding, una vela que envuelve las jornadas previas, aunque el ascenso fue con bajo volumen, eso en términos de velas semanales. 9.100 sigue siendo la zona de soporte. Vamos entre 9.100 y 9.200. Si logra mantener 9.100 y 9.200, aún hay espacio para seguir su avance hacia 9.800, 10.100. Aparecieron algo de vendedores en la jornada del viernes. Si rompe ya los 9.100, la presión bajista volvería. Está entonces en una zona de descanso, lucha entre compradores y vendedores. Vamos a ver qué pasa con las zonas de soporte. Si logra mantenerse sobre esos niveles, aún hay posibilidad de avanzar. Vamos con Canacol. Continúan las caídas después de haber roto su tendencia alcista. Tiene que superar los 6.400, 6.400 para que hablemos otra vez de impulso alcista. Mientras tanto, la correlación con el petróleo puede continuar presionándose 5.700, 5.500 como zona de soporte fuerte. Esta zona de soporte es bastante fuerte, donde puede dar espacio para un rebote técnico. Solo superando los 6.400 hablaríamos de que los compradores entraron de nuevo con fuerza en este activo. Continuamos con concreto, que marca precio en comportamiento lateral, no hay una tendencia definida, simplemente bajo volumen y la lateralidad, no actualizaremos en niveles. Vamos a, perdón, me salté las velas semanales en Canacol, una vela bastante fuerte que confirma efectivamente la nueva presión bajista y el cambio de tendencia, solo superando esos 6.400, o sea, cerca del 50% de esta gran vela, hablaríamos de la presión alcista. En este caso, pues la vela, digamos, no es muy normal que la vela semanal confirme un comportamiento diario. La indecisión y la volatilidad sigue siendo el común denominador en Corficol. De hecho, amplió el rango hasta los 36. Igual sigue siendo los 38.500 ese nivel de resistencia clave para tener mayor impulso alcista. A lo contrario, seguimos 38.500 contra 36. Ruptura de 36 puede llevarlo hacia la zona de 34. Bastante indecisión en esas velas semanales. En cuanto a las velas diarias, si supera pronto los 37, puede volver a la zona de parte alta del lateral. Si no supera los 37, la presión bajista puede continuar hacia los 34. Importante los 37 en el corto plazo. Nos vamos con Ecopetrol en términos de velas semanales. Y sigue la presión bajista 1200. Mientras estés por debajo de 1200, la presión de mediano plazo sigue siendo bajista, es el nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, continúa el sesgo. Nos hacemos un poco más precisos con las velas diarias en 1130. Mientras esté por debajo de 1130, aún puede alcanzar nuevos mínimos. Superando 1130 podría avanzar a 1180, 1200. Solo superando ese nivel hablaríamos de mayor fuerza alcista. Lo contrario, simplemente es un rebote dentro de tendencia bajista. 1130 el nivel de resistencia importante para Ecopetrol. Empresa de energía de Bogotá. Después de la fuerte recuperación de miércoles y jueves, se acerca al 750. Tiene que superar el 750 para volver hacia los 820. Si no logra superar 750 y por el contrario rompe los 1700, la caída puede ser hacia 1600. Igual está en una zona de bastante indecisión. Estas velas no muestran una tendencia clara. Lo mismo que las velas semanales están oscilando en esa zona de comportamiento lateral. Construcciones El Cóndor, si no supera pronto los 1100, la presión bajista continuaríamos, no dedicaremos mucho tiempo en este activo por su baja liquidez, pero sigue siendo el 1100, digamos que no hay una liquidez significativa en esta zona. En cambio, mismo panorama, 10.5 continúa bajo presión hasta que no se conozcan de nuevos resultados. Si el mercado vea una mejora en resultado neto independiente de la EBITDA, no se animaría, aunque los resultados han mejorado, y el 10.80 el nivel de resistencia para anular la presión bajista. ETB, detengámonos un poco, continúa el escenario lateral de 510 a 480. Seguimos bajo esas dos niveles claves. El panorama internacional no ha permitido que mejore más allá. Si logra superar el 510, aún hay posibilidad de 540 y 480. Mientras esté sobre 480 hay posibilidad del lateral y ascenso.
por los resultados, digamos que existe más probabilidad de avance. Ya si rompe los 480, la caída puede ser al 460, donde no se descarta que aparezcan compradores con algo de fuerza. Lo bueno es que mientras hablamos, en estos momentos el precio del petróleo recupera terreno hacia 35.30, recuperando todas las pérdidas del inicio de semana. Así que por ahora continúa lateral para ETB con posibilidad de avances. Continúan los compradores defendiéndose. Vela tipo hombre colgado en éxito. Esas velas tipo hombre colgado nos dicen lo siguiente. Mientras éxito esté sobre 12.600, hay posibilidad de continuar el avance hacia los 14. Ya en esta zona recordemos que hay un volumen relativamente alto para la coyuntura. Podemos estar encontrando algo de resistencia, pero por ahora continúa el avance. Mientras esté sobre 12.600. Solo rompiendo 12.600 hablaríamos de corrección hacia 11.500. 12.600 el nivel para mantener el impulso o iniciar algo de corrección. Vamos con bueno, velas semanales de éxito. Confirman simplemente que los compradores vienen con fuerza. Continúa el avance del activo, el 50% de la vela previa, que queda como 12.600, se mantiene como la zona de soporte. Confirma entonces los movimientos anteriores. Hay posibilidad incluso hasta los 10 y hasta los 15 de avances si los compradores se mantienen con fuerza. 12.600 la zona de soporte. Vamos con Grupo Argos, vela fuerte de compradores, defendiendo los últimos mínimos. Para esto nos da los 14.600 como zona de soporte. Mientras esté sobre 14.600 aún puede avanzar a 15.600, 14.600 en velas semanales y nos vamos al panorama diario exactamente el mismo. Vamos con 14.600. Mientras esté sobre 14.600 aún hay posibilidad del rebote a 15.600. Si pierde los 14.600 la caída puede ser hacia los 13.700. 14.600 como la zona de soporte. Vamos con Grupo Aval. Hasta que no supere los 1055, 1050, no hablaríamos de un sesgo alcista, lo contrario aún puede acercarse a los 1000 o 980. Superando los 1050 hablaríamos de la posibilidad de avanzar a 1130. Continúa la presión bajista, incluso en velas semanales se ve la presencia de vendedores en esta zona de 1050, 1100, pero superando los 1050 aún tendremos algo de espacio para ascenso. Grupo Sura, buena vela en la semana previa, 30.800. Mientras esté sobre 30.800 hay posibilidad de avanzar a 33.400. Si pierde 30.800 la presión bajista podría volver al activo. 30.800, con 30.800, 30.700 coincide con los mínimos de la vela del viernes, así que mientras esté sobre ese nivel aún hay posibilidad de rebote. Perdiendo esos niveles la presión bajista podría volver para Grupo Sura. Vamos con ISA, que continúa con mayor fuerza. Recordemos que ella mostró buenos resultados, múltiplos bastante bajos y una intención de Ecopetrol de vender cerca de los 8.000, lo cual le mantiene todavía la presión alcista en este activo. Mientras estemos sobre los 6.700, hay posibilidad de avanzar a 7.500 y 8.000. Para eso deberá romper los 7.000. De lo contrario, si rompe 6.700, la caída puede ser hacia la zona de 6.600, 6.500. Importante entonces, perdón, los 6.700, 6.500. Mientras esté sobre esos niveles aún existe posibilidad alcista. Solo rompiendo 6.500 hablaríamos de mayor presión bajista. Si hay ruptura de los 7.000, el avance puede ser hacia los 8.000. Continúa sesgo alcista para lo que es ISA y pues en velas semanales simplemente confirma esa lateralidad. De hecho, la última caída no logró romper la presión bajista. Si tomamos un retroceso de Fibonacci, seguimos sobre el 61.8, así que en el mediano plazo continúa la tendencia alcista. Isagen, velas de indecisión, 2.920 contra 2.630, continúa la zona de indecisión para Isagen sin cambios, solo superando 2.920, hablaríamos de volver a 3.140. En velas diarias se confirma la indecisión con una vela el viernes de onda alta, así que si logra mantenerse sobre el 2.760 hay posibilidad de continuar hacia la parte alta. Si lo rompe volveríamos a la presión bajista dentro del lateral de mediano plazo. Continúa ese escenario de lateralidad. Mineros, el oro amanece hoy en $1.072 la onza, recuperando algo de terreno, aunque Mineros cayó el viernes. Tiene que, digamos que no, la liquidez hace que se pierdan un poco los movimientos. Bueno, no actualizaremos niveles por el bajo volumen de jornada previa. Vamos con Nutresa. Frena un poco, cerrando por debajo de los 21, justo ahí. Si hoy logra cerrar por encima de los 21.200, hay posibilidad de continuar hacia los 22.200. Importante los 21.200. Si no supera los 21.200, hay posibilidad de descensos a 20.500.
20.500 es la zona de soporte importante, que en velas semanales pues es la zona de máximos de velas previas. Así que 20.500 es la zona de soporte para mantener el impulso. Rompiendo 21.100, 21.200 hablaríamos de más fuerza de compradores. Están apareciendo algo de compradores en Nutresa. Preferencial aval tendrá que superar los 1050 para anular la presión bajista, lo contrario aún puede tener algunas caídas adicionales, aunque no se descarta que pueda encontrar algo de soporte en jornadas próximas. Solo superando los 1050 hablaríamos de poder volver hacia la zona de los 1100. Nos vamos con Avianca Holding respetando, sí, aguantando los 1600, cerró en 1620, teniendo un mínimo de 1570. Nos modifica el mínimo, estábamos en 1600, no obstante el nerviosismo y la volatilidad hace que caiga un poco, pero mientras esté sobre 1570 tendrá que superar los 1670, 1670 para que los compradores aparezcan. Mientras esté por debajo de los 1670 aún puede oscilar lateral o tener algo de presión bajista. Superando 1670 hablaríamos de la posibilidad de que los compradores vuelvan a este activo, que en términos de velas semanales está también la corrección y 1670 el nivel de resistencia. 1670 para que los compradores aparezcan, soportando un poco los 1600 el día viernes. Preferencial Bancolombia, los 20.800, superando 20.800 en velas semanales, una vela de indecisión, quedó 20 contra 20.800, esa vela semanal. Si supera 20.800 abriría la posibilidad de avance hacia los 22.200 en el mediano plazo. Si rompe los 20.000 podríamos tener caídas adicionales. En términos diarios, la ruptura de los 20.800 que concuerda la indecisión con velas tipo martillo, martillo invertido, ruptura de ese nivel podría llevarlo hacia los 22.200. Ruptura de los 20.000 podría generar mayor presión bajista. Recordemos que los compradores en el mercado local están aprovechando estas caídas, están apareciendo. No marca precio el 11, pero mantiene sesgo alcista. Carvajal Empaques, no actualizaremos niveles por no negociar el viernes. Y 9.000 contra 8.500 los dos niveles claves de Cementos Argos. Superando 9.000 hablaríamos de los 9.400. Rompiendo 8.500 hablaríamos de los 8.000 como escenario probable. Simplemente está dentro de esa zona de indecisión con una vela de onda alta en términos semanales. 9.000 contra 8.500. Vamos con preferencial da vivienda. Para hoy serán los 20.500 por vela semanal. Si logra aguantar 20.500 hay posibilidad de avanzar a 22. Recuerden que 22 es la resistencia más fuerte. Superando 22 podría volver hacia los 23.400. De lo contrario, si pierde 20.500 y nos vamos a las velas diarias, la presión bajista podría volver, ya que no tendría este sesgo. 20.500 es la zona de soporte para mantener el impulso alcista o de lo contrario, generar mayor presión bajista. Grupo Argos tocó los 15.000 pero se devolvió, tendrá que superar 15.000 para avanzar a 15.800, de lo contrario si rompe los 14 la presión bajista puede continuar. 14 para mantener el impulso hacia los 15, de lo contrario la presión bajista podría incrementarse en Grupo Argos. Preferencial Grupo Sura, 30.800, mientras esté por debajo de 30.800 aún puede descender a 29.300. Perdiendo 29.300, la presión bajista se incrementaría. Si aguanta 29.300, aún puede buscar de nuevo 30.800 y 32. La clave está en 29.300, que equivale a la parte media de esta vela de onda alta que muestra indecisión. 29.300, la zona de soporte para preferencia del grupo Sura. Y terminamos con Pacific, que la presión se mantiene, el reloj va en cuenta regresiva, ya casi nos acercamos al 28 de diciembre, esperemos tener mayor información, por ahora no hay nada distinto, solo los 3.500 como nivel de resistencia. En velas semanales cerramos en mínimos de la semana, mientras esté sobre 3.500 la presión sigue siendo bajista para el activo. Debemos estar atentos a ver cuándo aparece un muy buen volumen que pueda darnos pie o paso para un soporte o una lateralidad a espera de mayor información. Continúa la presión bajista, pero no descartamos que después del ajuste, pues el mercado se queda un poquito quieto a espera de información. Posiblemente esté bajo ese escenario, pero el sesgo sigue siendo bajista mientras esté sobre 3.500. El escenario sigue siendo bajista, aunque no se descarta alguna lateralidad a espera de información después de descontar de forma fuerte con esta caída todo el panorama de riesgo de la compañía. Así que 3.500 es el nivel de resistencia de la presión bajista para Pacific Rubiales. Así que en términos generales los mercados internacionales están un poco nerviosos, sobre todo por tasa Fed y precio del petróleo. No obstante, mientras hablamos, el petróleo logró recuperar a 35.40. La mayoría del mercado considera que estos precios del petróleo no son sostenibles en el largo plazo, porque pues, tarde o temprano tendremos ese ajuste, por lo cual aparecerían compradores en algunos niveles, pero pues, la presión bajista en el desequilibrio de oferta y demanda continúa. Estaremos muy atentos a ver cuándo ya consolida entonces la presencia de compradores, que en algún momento aparecerán con fuerza, ya que sabemos que
pues es poco probable que este precio de petróleo se mantenga en el largo plazo, lo que convierte esos niveles de precio en niveles atractivos para inversionistas de largo plazo, no tanto para los especuladores de corto plazo, pero sí para los de largo plazo. Mercado local, recuerden que hay algo de correlación con los mercados internacionales, pero los compradores de fin de año están apareciendo, lo cual ha hecho que limitemos las caídas en algunos activos, incluso pese a la coyuntura internacional, algunos tengan incrementos en su cotización frente a los que tienen ese impulso alcista. Las zonas de soporte de corto plazo son los niveles claves. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Cuál es la real incidencia de tasas de Estados Unidos en nuestro mercado? Digamos que venimos hablando todo el año de ese movimiento y pues digamos que una cosa es que disminuye el diferencial de tasas, pero a medida que todo esto ha pasado y nuestra inflación ha subido, el diferencial de tasas se ha incrementado por sí solo y de hecho el movimiento de tasa Fed no sería, no impactaría de forma negativa ese diferencial de manera significativa. Así que digamos que yo sé que en todo lado van a ver que es la noticia más importante, pero puede ser que ya esté más que descontada y lo importante no va a ser la subida de tasas en caso de darse, porque si se ha dado subida, el mercado ya la ha descontado. Lo que vamos a mirar son las proyecciones del próximo año. Si las proyecciones son bastante conservadoras y bajan el nivel de crecimiento, quiere decir que el ascenso de tasas será más lento y aunque parece extraño por todo lo que pueden estar leyendo, pese a la subida de tasas de interés, el dólar se debilitaría si se da ese escenario. Si no sube tasa la Reserva Federal, claramente lo que vamos a tener es una buena debilidad del dólar en el corto plazo y una subida de los commodities, porque tendríamos un poco más de tranquilidad. Así que digamos que vamos a estar hablando mucho del tema tasa Fed, pero puede ser que ya esté gran parte de ese movimiento descontado. Se espera un rebote técnico en el WTI por su extrema disminución. Sí, después de una caída del 11% no se descarta que los compradores aparezcan y recordemos, es probable que estos precios sean atractivos para un inversionista de largo plazo que dicen, no, pues eso tarde o temprano vuelve a 45, 50, así que en el largo plazo puede ser atractivo para algunos inversionistas, por lo que no se descarta que los compradores empiecen a aparecer, pero pues en el corto plazo la volatilidad en el commodity se podría o se mantendría. Es muy probable que la volatilidad siga siendo el común denominador. Se puede, a medida y largo plazo, el bajo precio del petróleo podría estimular mejor la actividad económica y aumento de la demanda de grandes importadores de petróleo. El problema es que el bajo precio es consecuencia de un exceso de ofertas y una demanda que está creciendo a menor ritmo, lo cual ha hecho que se acumulen inventarios. Segundo, que los barcos que transportan petróleo estén con carga en puerto en su destino esperando que les compren. Así que digamos que tarde o temprano tendremos ese ajuste, lo cual implica que el ajuste es muy lento. O sea, la recuperación del petróleo, para menos de que pase algo extraño, en teoría debería ser bastante lenta. Así que pues digamos que ese bajo precio del petróleo no estimula la demanda, sino que el problema es que tenemos más oferta que demanda. Recuerden que la OPEP no ha querido disminuir producción y está presionando vía precio a sus competidores para que salgan del mercado. ¿Qué empresas en Colombia tienen buenos resultados e índices? Bueno, uno de los ejemplos más claros es ISA con muy buenos resultados, con un componente menos cíclico al ser sector utilities y digamos que una valoración bastante atractiva con un RPG y unos precios valor en libros bastante bajos. Éxito también llegó a esos niveles, por eso el rebote técnico, aunque ya ha incorporado parte de ese movimiento. Son de las dos más atractivas, no tengo toda la lista, pero si fueron juiciosos en el comité durante la presentación de resultados. Incluso Avianca también entra dentro de esa consideración de múltiplos bajos con mejora en resultados. Son algunas de las compañías y los que han ganado por exportaciones, aunque su liquidez son bastante baja, no son de baja liquidez, pero su negociación no es de un volumen muy atractivo, como es Carvajal Empaques, que mejoró considerablemente en resultados y desde eso ha tenido un sesgo más alcista, al igual que Enca, que ha mejorado de forma considerable en EBITDA, mejoró en calificación, aunque el resultado neto por la deuda que tiene en dólares se mantuvo negativo. Buen día. Al subir la tasa Fed, ¿qué pasaría con el petróleo y el dólar? Algunos movimientos de corto plazo de fortaleza en el dólar y debilidad en el petróleo, pero según lo que pase con las proyecciones. Recordemos que la clave no va a estar en el movimiento tasa Fed, sino en las proyecciones 2016. $35 en el petróleo no es sostenible para ninguno de los grandes productores. Sí, digamos que está presionando y pues la idea es que tarde o temprano disminuya la demanda. Toca ver es quién cede primero. Por eso recuerden que lo que hemos hablado durante la mayoría del año es el juego de Chicken Chicken, que es prácticamente dos carros, uno frente al otro, el que se estrella, a ver quién se quita primero para no estrellarse. Y es una pelea, no es una decisión económica, sino ya es una pelea por participación de mercado. Si suben tasas en Estados Unidos, ¿qué pasa con el petróleo?
Depende de lo que pase con el dólar, lo hablaremos. Recuerden que subir tasas, pero bajar proyección de crecimiento en 2016 anularía la fortaleza del dólar y por lo tanto no impactaría de forma significativa al dólar, el petróleo a la baja, por lo menos con la correlación de fortaleza del dólar. Favor repetir perspectivas para éxito. Éxito venía con múltiplos muy bajos, los resultados fueron buenos, el endeudamiento sigue siendo alto, sobre todo para una compañía comercial. Pero, pues digamos que continúa mientras el T sobre el 12, ¿cuál era el nivel? 12, muchos niveles, 12.800 si no estoy mal, 12.800, mientras esté sobre ese nivel, aún puede continuar el avance. Si pierde los 12.800, 12.700, la presión bajista podría volver. Importante los mínimos de jornada previa para éxito. ¿Se puede hablar de tendencia alcista en éxito? No. Pues alcista de corto plazo, rebote técnico de mediano plazo. El ADR de Avianca estaría haciendo triple piso. Vamos a mirar el ADR en nuestra plataforma global. Vamos con ABH y tenemos a Bianca Holding y se acerca a la zona de mínimos. Si logra aguantar estos mínimos, hay posibilidad del triple suelo que se confirma con la ruptura de la zona de cuello, zona de máximos. De lo contrario, si rompe estos mínimos, pues podríamos tener alguna caída adicional. Bien, entonces, Bianca con esos movimientos. ¿Qué sectores se benefician con la subida de tasas y cuáles son los más perjudicados? La verdad, el movimiento de tasas no es tanto por lo que afecte uno que otro sector, sí generó movimientos importantes, sobre todo en la cotización del dólar. En cierto modo ha favorecido mucho más a los exportadores, golpeado mucho más a los importadores. Por favor, me repite Bancolombia y preferencial Avianca. Bueno, preferencial Avianca. Vamos por las PF. PF Bancolombia la encontré primero, Bancolombia, veníamos de abajo hacia arriba. Recuerden los 20.800 el nivel de resistencia para dar rebote técnico hacia entre 22.200, de lo contrario la presión bajista podría continuar. 20.800 sería un nivel clave para la compañía. Y Avianca Holding aguantando los 1.600 pese a negociar ligeramente por debajo, 1.680, superándolo podría tener mayor impulso alcista, 1.680. ¿Qué tanto afectaría a Ecopetrol los incendios presentados en la refinería de Cartagena recién inaugurada? Bueno, esto puede demorar un poco el inicio, pero por ahora en el corto plazo la correlación sigue siendo muy fuerte con el precio del petróleo. Subir tasas no implicaría pensar que la economía norteamericana, lo cual fortalecería la demanda de petróleo. Subir tasas, digamos que la economía de Estados Unidos va bastante bien, pero él no es el único que consume petróleo en el mundo, también está China, India, los demás, y está el desequilibrio de oferta y demanda. Si bien la demanda puede estar creciendo, la oferta sigue por encima de la demanda. No es un solo efecto de demanda y oferta, de demanda, hay que contemplar los dos. ¿Qué sectores tienen mejores perspectivas para el año entrante? Exportador sigue siendo el más sólido por la cotización que tenemos del dólar y pues con la perspectiva de que por ahora se mantenga con esa presión alcista hasta que el petróleo cambie de dirección. Perspectiva para Bancolombia en mediano plazo, 20.800. Si logra superarlo, tenemos algo de rebote en el corto plazo, de lo contrario, la presión bajista podría continuar. Ya miraremos cómo evoluciona el tema de tasa de interés en Colombia e inflación. Si subir tasas no implicaría que la economía norteamericana se está normalizando haciendo que esto demande petróleo. No, hace mucho que la economía de Estados Unidos viene creciendo. De hecho, subir tasas no lo habían hecho porque la inflación se mantiene baja y falta el resto del componente que es la oferta. ¿Hay posibilidad de riesgo sistémico en los actuales precios del petróleo? Sí, ¿cuál es el riesgo con los bajos precios del petróleo? Que los emergentes se están debilitando y los emergentes contribuimos una buena parte del crecimiento global y a medida que se debilitan los emergentes, pues también las exportaciones de algunos industrializados se disminuyen. Así que estamos afectando el resto del mundo. Por eso es que cuando el precio del petróleo está cayendo también se está asustando el resto de los índices. Antes eran solo las caídas de los emergentes. Precios bajos de petróleo no llevaría a cierre de pozos en Colombia, pues hay un momento en que uno dice, bueno, es mejor dejarlo ahí guardado dejarlo en el pozo que extraerlo, es mucho más rentable mantenerlo guardado y eso lo ve el mercado con la curva de futuros. Si yo coloco CL y me voy acá a futuros del petróleo, vean cómo enero está a 35, febrero está a 37, marzo a 38. Incluso puedo irme a más contratos. 2017, vamos a junio de 2017. Si yo coloco junio de 2017, el petróleo está a 47. Hay un poco de formación de contango
en la figura, o sea, la gente está diciendo es mejor negocio venderlo a futuro y guardarlo ahorita, o sea, guardarlo para venderlo en el largo plazo. Contrario cuando estamos en backwardation, que es preferible venderlo ahora porque creeríamos que en el futuro va a estar más bajo. Eso es lo que es la tasa de conveniencia, que es más conveniente guardarlo o venderlo ya. Así que lo que el mercado está pensando con esa curva de futuros es que es mejor, es más conveniente guardarlo, no sacarlo y venderlo en próximos años. Por eso, digamos que lo que se habla del precio del petróleo, o hablamos durante el comité, es que en algún momento van a aparecer compradores, sino que no sabemos cuándo. Los de largo plazo ya están pensando en precios muy atractivos para la cotización del crudo. ¿Tiene algún informe de que Aval recompra acciones por su bajo precio? Recuerden que se autorizó de nuevo a Luis Carlos Sarmiento Angulo para adquirir acciones, pero esa autorización se ha dado múltiples veces y no tenemos exactamente cuándo va a comprarlo. Miraremos en los volúmenes si algo así aparece. Bueno, entonces muy atentos al precio del petróleo, sigue siendo referencia. Iniciamos con algo de nerviosismo, podríamos estar calmándonos a medida que avanza la semana. Igual Colombia está con alguna presencia de compradores por valoraciones atractivas y por cierre de año, lo cual podría mantener algunos activos con un poco más de fuerza que otros. Atentos a cada uno de los activos. Muy buen día para todos.